En el vídeo de hoy vamos a experimentar con una curiosa puesta en común de tres conceptos que en apariencia nada tienen que ver, pero que, si analizamos cuidadosamente, poseen ciertas similitudes que nos pueden confundir en alguna que otra ocasión. Estoy hablando de la psicopatía, el desarrollo espiritual y el concepto de superhombre de Nietzsche. Bienvenidos a Psicopráctico. Empezaremos por enumerar brevemente las características principales de los tres y después pasaremos a analizar qué tienen en común o al menos qué rasgos pueden parecer similares y pueden dar lugar a confusión. Antes, sin embargo, me gustaría recordarte que, si te parece interesante el contenido de este canal, puedes suscribirte y darle a la campana para estar al tanto de lo que voy subiendo con regularidad. Comencemos. Claves de la psicopatía. La psicopatía es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por ciertos rasgos y comportamientos distintivos, de entre los que destacan los siguientes. Falta de empatía. Las personas psicópatas tienden a carecer de empatía o comprensión de los sentimientos de los demás. Manipulación. Suelen ser hábiles manipuladores y pueden engañar a otros para lograr sus objetivos. Superficialidad emocional. Tienen emociones superficiales y a menudo no muestran remordimiento por sus acciones. Comportamiento impulsivo. Actúan sin pensar en las consecuencias y pueden ser propensos a la impulsividad. Falta de culpa. No suelen sentir culpa por sus acciones, incluso si han herido a otros. Encanto superficial. Pueden ser encantadores y carismáticos, lo que a menudo los hace difíciles de identificar. Comportamiento antisocial. Suelen involucrarse en conductas antisociales, como mentir, robar o comportamiento agresivo. Patrones de relaciones inestables. Tienen dificultades para mantener relaciones a largo plazo y pueden ser manipuladores en sus interacciones. Pasemos ahora a enumerar algunas claves del desarrollo espiritual: conciencia y autotrascendencia. La persona espiritualmente desarrollada tiende a ser consciente de sí misma y de su conexión con algo más grande que ella. Empatía y compasión. Suelen mostrar empatía y compasión hacia los demás, buscando entender y ayudar a quienes los rodean. Paz interior. Experimentan una sensación de paz interior, incluso en medio de desafíos y adversidades, gracias a su conexión con valores espirituales. Búsqueda de significado. Están motivados por la búsqueda de un propósito y significado en la vida, más allá de las metas materiales. Aceptación y tolerancia. Son abiertos a diferentes puntos de vista y creencias y muestran tolerancia hacia la diversidad espiritual. Práctica espiritual. Suelen llevar a cabo prácticas espirituales o religiosas que les ayudan a nutrir su conexión con lo divino o lo espiritual, como la meditación, la oración o el yoga. Gratitud. Cultivan un sentido de gratitud por la vida y las experiencias, reconociendo lo que tienen en lugar de centrarse en lo que les falta. Por último, las claves del concepto de superhombre de Nietzsche se pueden resumir en las siguientes. Autonomía y autoafirmación. El superhombre es capaz de tomar el control de su vida y valores, en lugar de depender de normas y valores impuestos por la sociedad o la religión. Voluntad de poder. Nietzsche enfatiza la importancia de la voluntad de poder, que es la fuerza interna y la determinación para alcanzar los objetivos y la autorrealización. Transvaloración de valores. El superhombre es capaz de reevaluar y redefinir los valores morales y culturales establecidos, creando sus propios estándares éticos. Individualismo. El superhombre busca su propia individualidad y singularidad, en lugar de conformarse con la mediocridad o la uniformidad. Afirmación de la vida. Nietzsche aboga por una actitud afirmativa hacia la vida y la existencia, en contraste con la negación o el pesimismo. Desprecio por la moral de la compasión. Nietzsche critica la moral tradicional basada en la compasión y aboga por una moral que abrace el poder y la afirmación de uno mismo. A continuación, voy a rescatar aquellas características de cada uno que tienen cierta similitud, o al menos lo aparentan, explicaré por qué, y diferenciaré las similitudes aparentes de las genuinas. Debo mencionar antes que la idea del superhombre de Nietzsche se antoja como un extremo ideal del desarrollo personal, tanto racional como emocional, como psicológico,
y que esto en sí es ya casi una descripción del ideal espiritual al que aspiraría el ser humano. Es decir, ambos conceptos vienen a describir, a grandes rasgos, la misma esencia, solo que enfocados de forma distinta y en ocasiones desde una solo aparente oposición. Con lo cual, en lo sucesivo, tanto el ser espiritual como el superhombre van a compartir casi todas las características que vamos a contrastar y se compararán principalmente con los rasgos del psicópata. Falta de empatía. Hay que recordar que la verdadera empatía puede parecer fría en ocasiones, ya que, precisamente por comprender el estado emocional de otro, en muchos casos se entiende como la mejor acción el no intervenir y dejar que la persona sufra y aprenda del sufrimiento, porque frecuentemente no va a querer escuchar nada que le contradiga y solo crecerá el conflicto y la ceguera del abrumado. En este caso, tanto la persona espiritual como el superhombre actuarán de forma aparentemente insensible, desapegada e impasible ante el dolor ajeno, lo que se puede confundir con un rasgo psicopático, siendo en verdad todo lo contrario. Lo mismo ocurre con la superficialidad emocional. Mientras que en el psicópata es de libro, en el ser espiritual y en el superhombre, la emocionalidad es tan profunda y se reconoce tan bien que se tiene como algo propio de la vida y no se le otorga más poder que el de ser un aspecto normal y recurrente de la existencia. Esto lleva a comportamientos al margen de la misma y a no dejarse embriagar por ella, lo que, una vez más, puede dar pie a confusión al adoptar la apariencia de superficialidad o insensibilidad, cuando, en realidad, es justo lo opuesto. Falta de culpa. He de decir que la falta de culpa existe en los tres, pero existe de formas diferentes. En el psicópata es fruto de la incapacidad de sentir empatía y remordimientos. En el ser espiritual y en el superhombre es, sin embargo, fruto de la comprensión de que la culpa no aporta beneficio alguno al ser humano. Ambos son perfectamente capaces de sentir y muy probablemente, gracias a haber experimentado la culpa, han podido entrenarse en prevenirla. Los dos conocen sus mecanismos y sus consecuencias y han adquirido la habilidad y la maestría de deshacerla en cuanto notan su sutil presencia. La dominan, no la carecen. Encanto superficial. En el psicópata es tal cual, superficial, porque si se mostrara lo que hay bajo la superficie, no resultaría en absoluto encantador. En los otros dos el encanto es real, profundo y tan genuino que se manifiesta en la superficie, no como artificio, sino como consecuencia inevitable de lo que se es. Se exterioriza de dentro a afuera, no se construye solo por fuera. Por lo tanto, los tres comparten el encanto, pero solo uno lo finge. Patrones de relaciones inestables. Los tres pueden compartir estos patrones, pero sus motivos son evidentemente distintos. Los psicópatas son difíciles de acompañar de forma duradera en las relaciones personales. Las características egoístas e insensibles de su personalidad dificultan esta labor. Por otro lado, el hombre espiritual y el superhombre son raramente sociales, fundamentalmente porque no lo necesitan. Tienen facilidad para hacerlo si es de utilidad, de igual forma que el psicópata puede ser muy habilidoso socialmente, pero de la misma forma que éste no lo puede mantener en el tiempo, los otros dos no necesitan hacerlo y, por tanto, no lo hacen. Su autodeterminación y autosuficiencia les otorga una independencia personal que no requiere de excesiva ni prolongada compañía, a pesar de que son perfectamente capaces de tenerla, buscarla y pedirla cuando su voluntad así lo quiera. Consciencia y autotrascendencia. El ser espiritual y su análogo nietzscheano, el superhombre, son un alto exponente de estas características. Si bien es cierto que, mientras que la espiritualidad normalmente se impregna de una conexión que trasciende lo humano, Nietzsche descarta cualquier trascendencia más allá de dicho superhombre, el cual, ya de por sí, es una trascendencia manifiesta de lo propiamente humano. No obstante, y sin perdernos en el laberinto de las palabras y las interpretaciones, se podría decir que tal vez el superhombre en sí es un símil a aquello más grande que el hombre terrenal con el que el ser espiritual siente conexión. Simplemente, esa trascendencia se manifiesta en la tierra a través de, en el caso de Nietzsche, el superhombre y en el caso de la espiritualidad, en el ser iluminado.
Paz interior. Esto es algo que también comparten los tres, igualmente, con motivaciones diferentes. El espiritual goza de una paz inherente desde la que vive y experimenta las emociones, sin dejarse arrastrar por ninguna, y el superhombre, del mismo modo, experimenta todo desde una aceptación y una voluntad de vivir que le impide convertirse en el caballo desbocado de la marea emocional para convertirse en el océano que las acoge a todas. El psicópata, por el contrario, puede experimentar esa paz interior, pero no por surfear sobre las olas, sino porque su mar siempre está en calma, carente de mareas y oleajes, ya que no puede experimentarlas. Obviamente, no es la norma, ya que la psicopatía suele acarrear otro tipo de emociones e impulsividades que no acostumbran a ser bien gestionadas. De ahí que su comportamiento sea, a menudo, tan estridente. Autonomía y autoafirmación. Muy similar a la consciencia y la autotrascendencia. El psicópata posee autonomía, pues no depende de normas, valores o emociones. Y puede también tener cierta trascendencia y consciencia de sí, ya que su inteligencia lo permite. En el espiritual y el superhombre es evidente. Su distintivo parte de esta base. Voluntad de poder. Esta pulsión vital descrita por Nietzsche puede asimilarse a la fuerza vital que la espiritualidad describe con diferentes nombres según la fuente, pero que, en esencia, es lo mismo. Esta fuerza opera en el psicópata como opera en cada ser humano. Luego ya, depende de él que la niegue, la anule o la canalice y la utilice de formas cuestionables. Transvaloración de valores. Mientras que el superhombre opera según sus propios valores, el espiritual se mueve trascendiéndolos todos, o adaptándolos a cada circunstancia sin encajar la vida en ellos, sino más bien encajándolos a ellos en la vida. El psicópata, por otro lado, vive al margen de valores, actúa según su propia voluntad, y esto puede confundirse con el vivir del superhombre bajo su propia creación moral. Pero hay matices que los diferencian. El superhombre crea valor y actúa en base a su creación moral. El psicópata no crea, actúa sin basarse en nada, ni moral, ni ajeno, ni propio. Individualismo. Los tres comparten este aspecto con distintos matices. El espiritual y el sobrehumano se bastan a sí mismos como creadores y fundadores de las bases de sus propias vidas. El psicópata actúa con desmesurado egoísmo, muchas veces sin propósito definido. Afirmación de la vida. El superhombre es un gran sí, dicho con fuerza a la vida. El ser espiritual es una afirmación constante de la vida en todas sus manifestaciones. El psicópata es también una afirmación al vivir, ya que no se encoge ante depresiones y pesimismos que nacen de unas emociones negativas que él no tiene. Sin embargo, tiene el peligro de caer en un vacío existencial como consecuencia de no poder trascender algo que no tiene. La voluntad de poder de la que hablábamos tiene aquí un cortafuegos, pues que hay que superar o que trascender, cuando cualquier inquietud manifiesta se sostiene solo en la superficialidad. Desprecio por la moral de la compasión. Si bien aquí cabría abrir una brecha entre el superhombre y el ser espiritual, ya que este último se caracterizaría por una dosis importante de compasión, hay que tener en cuenta que la espiritualidad se basa en el balance y el equilibrio. Esto es, cualquier manifestación de compasión vendría dada en la dosis adecuada según cada contexto y no de forma descontrolada. Esto significa que, en lugar de dar limosna, la acción más compasiva puede ser negarla, si eso ayuda al necesitado a descubrir por sí mismo la forma de obtener lo que busca. Esta dureza al obrar se equipara al desprecio al débil de la moral de esclavos, el lenguaje nietzscheano. Simplemente se ha cambiado la forma de exponerlo. Nietzsche destaca por su dureza expresiva al filosofar con el martillo, de ahí que sea fácil malinterpretarlo, pero su esencia, expresada en palabras blandas, podría compararse, más de una vez, a un tratado espiritual. Terminamos aquí la comparación y el vídeo de hoy, que ha sido algo distinto a la dinámica habitual. Déjame en los comentarios si te gustaría ver más vídeos en esta línea. Suscríbete para vídeos venideros. Nada más, un saludo y hasta pronto.